Buenas tardes, ¿cómo están? El día de hoy vamos a dar un video sobre variable aleatoria, en el cual vamos a ver variable aleatoria, valor esperanza y por último varianza de una variable aleatoria. Bien, comenzamos. Lo primero que podemos ver o que vamos a ver va a ser la variable aleatoria para poder entender todo. Como sabemos, una variable aleatoria es la función matemática de una expresión aleatoria. A priori, la definición de variable aleatoria no reviste mucha complejidad. Se trata de un concepto que se puede definir en una frase. Sin embargo, es más complejo de lo que las apariencias pueden indicar. Así que, ¿qué es una variable aleatoria? Como podemos comprobar, la frase se compone básicamente de dos conceptos. Como vemos, es en función matemática y en un experimento aleatorio. De manera que por aquí es por donde debemos empezar. Es decir, por entender primero qué es una función matemática y después por definir qué entendemos por experimento aleatorio. Bien, entonces, una función matemática, dicho de manera sencilla, es una ecuación que asigna valores a una variable en función de otras variables. O sea, valores de una variable sería una variable dependiente en función de otras variables que serían variables independientes. Y un experimento aleatorio es un fenómeno de la vida real cuyos resultados se deben completamente al azar. Es decir, bajo las mismas condiciones iniciales, arroja resultados diferentes. En otras palabras, es una ecuación que describe o intenta describir los resultados de un evento cuyos resultados se deben al azar. Bien, ¿qué sentido tiene el diferenciar una variable aleatoria de un experimento aleatorio? Esto, vamos a hacerlo, por ejemplo, pensemos en el siguiente caso. Queremos estudiar si una moneda es perfecta o se aproxima mucho a serlo. Para ello vamos a realizar un experimento aleatorio que consiste en lanzar una moneda al aire y apuntar a un resultado. Los posibles resultados del lanzamiento de la moneda son cara o cruz. Podemos denotarlos con cara C. Vamos a ponerlo por aquí. La, a cara vamos a representarlo con una C. Y a la cruz vamos a representar con un más, una cruz. Ahora bien, no podemos operar sustituyendo cara y cruz en las funciones correspondientes, ¿verdad? A ver, espérenme un momento, voy a hacer esto un poco más pequeño para que nos alcance espacio. Ya. No podemos, sí. A la cara cruz ya la denotamos, a la cara le vamos a representar como C y a la cruz como X. Ahora bien, no podemos operar sustituyendo cara y cruz en las funciones correspondientes. ¿Qué hacemos para facilitar el procedimiento matemático? Fácil, vamos a asignar números. Entonces, vamos a hacer que la variable aleatoria de X sea 1 si sale cara y 0 si sale cruz. Así vamos a ver. Entonces, si a nosotros al asignarle un número, podemos operar matemáticamente. Antes con signos no podíamos. Ese es el verdadero objetivo de una variable aleatoria. Convertir eventos con los que podemos operar matemáticamente en números. Entonces, vamos a ver un pequeño ejemplo para entenderle mejor. Aquí, como podemos ver, tenemos que un dado, el lanzamiento de un dado. Para hacer este ejemplo vamos a tener que identificar tres partes, por así decirlo, ¿ok? Las cuales serán, el dado no es la variable, el dado es simplemente un objeto. Esa sería la primera parte. La segunda parte sería el lanzamiento del dado, el cual no es la variable.
El lanzamiento del dado es el experimento aleatorio. Y por último, resultados de lanzamiento de un dado. Sí es la variable aleatoria, los resultados del lanzamiento del dado. Esto sí es la variable. Entonces, esta es la función que recoge los resultados del lanzamiento del dado. Un ejemplo de la variable aleatoria o de esto sería que, que salga un número mayor que 2 al alzar el dado. Ok. Ahora bien, vamos a poner aquí X sería que salga mayor que 2 al lanzar el dado. Eso es lo que vamos a investigar en este ejemplo. Bien, la distribución de la probabilidad sería un tercio de que no sale mayor que 2 y 2 tercios si sale mayor que 2. Entonces, es decir, que la probabilidad se distribuye tal que la probabilidad de que salga un número menor o igual que 2 es de un tercio, mientras la probabilidad de que salga mayor que 2 es de 2 tercios. Entonces, por tanto, nuestra variable dependerá del resultado concreto del valor del dado. El tipo de variable al que estamos haciendo referencia es discreta. Porque, ¿por qué lo sabemos? Bien, porque cuando tiramos un dado solo podemos obtener 6 posibles resultados. Todos de ellos son números enteros concretos entre 1 y 6. Bien, ahora vamos a ver los tipos de una variable aleatoria. Dentro de las variables aleatorias existen fundamentalmente dos tipos. Su clasificación depende del tipo de número que arroja la función matemática. Bien, una variable aleatoria se divide en la variable aleatoria discreta y la variable aleatoria indiscreta o continua. La variable aleatoria discreta es una variable si los números a los que da lugar son números enteros. La forma de calcular las probabilidades de una variable aleatoria discreta es a través de la función de probabilidad. Y la segunda que sería la variable aleatoria continua, que una variable aleatoria es continua en caso de que los números a los que da lugar no sean números enteros, es decir, tengan decimales. La probabilidad de que se dé un suceso determinado correspondiente a una variable aleatoria continua viene establecido por la función de densidad. Bien. Vamos ahora a ver el valor esperado. Em, el valor esperado o la esperanza matemática de una variable aleatoria es el número que expresa el valor medio del fenómeno que representa dicha variable. Em, Esto es igual al sumatorio de las probabilidades de que exista un suceso aleatorio, multiplicado por el valor del suceso aleatorio. Dicho de otra forma, es el valor medio de un conjunto de datos. Esto teniendo en cuenta que el término esperanza matemática está acuñado por la teoría de la probabilidad, mientras que en matemáticas se denomina mediante media matemática al valor promedio de un suceso que ha ocurrido en distribuciones discretas con la misma probabilidad en cada suceso. La media aritmética es igual que la esperanza matemática. Bien, entendamos eso. Entonces, vamos a hacer un ejemplo, un pequeño ejemplo. Aquí como podemos ver. Dice, eh, al lanzar una moneda de dos caras, cara y sello, ¿cuál sería la esperanza matemática, o sea, el valor esperado de que salga cara? Para hacer esto vamos a hacer una prueba una prueba, o sea, vamos a tirar una moneda 10 veces aquí, como tenemos ahí, le puse unas 10 valores. Supongamos que la moneda es perfecta.
Y las tiradas del resultado, como podemos ver aquí, nos salió cara, cruz, cruz, cara, cruz, cara, 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 cruz, cruz. Bien. Entonces, ¿cuántas veces ha salido cara? Contamos las caras y nos sale que nos ha salido 5 veces. Entonces sería 5 eh, sobre 10, que sería igual a 0,5, o en porcentaje sería el 50%. Una vez ocurrido este suceso, podemos calcular la media aritmética del número de veces que ha ocurrido cada suceso. El lado cara ha salido una de cada 2 veces, es decir, un 50% de las veces. La media coincide con la esperanza matemática. Entonces, aquí como vemos tenemos una pequeña fórmula, que esta es la fórmula en la que se calcula la esperanza matemática o el valor esperado. Como podemos ver, aquí la tenemos. Los valores serían que X es igual al valor del suceso, P es igual a la probabilidad de que ocurra, Y es igual al periodo en el que se ha dicho, en el que se ha en el que se ha dicho suceso, y N es el número total de periodos u observaciones. No siempre la probabilidad de que ocurra un suceso es la misma, como con las monedas. O sea, existe una infinidad. Por ejemplo, nos puede salir 4 veces caras, o 3 veces cara y lo demás cruz, o una vez cara y lo demás cruz. Es aleatorio. Em, por eso utilizamos la fórmula aquí, como podemos ver, por eso se utiliza la fórmula de la P. Además de calcular números matemáticos, debemos multiplicar por el valor de suceso. Ahora, ¿para qué utilizamos la esperanza matemática? Bien, la esperanza matemática o el valor esperado se utiliza en todas aquellas disciplinas en las que la presencia de sucesos probabilísticos son inherentes a las mismas. Disciplinas tales como la estadística teórica, la física cuántica, la economía, la biología o los mercados financieros, o sea, un- una grande parte de los lugares. Una gran cantidad de procesos y sucesos que ocurren en un mundo son inexactos, o sea, casi todo es inexacto lo que puede suceder. Por ejemplo, claro y fácil de entender es el de la bolsa de valores. Entendemos en la bolsa de valores todo se calcula en base a valores esperados. ¿Por qué en valores esperados? Porque es lo que esperamos que suceda, pero no podemos confirmarlo. Todo se basa en probabilidades, no en certezas. Si el valor esperado o esperanza matemática de la rentabilidad de un activo es de un 10% anual, quiere decir que, según el informe que tenemos del pasado, lo más probable es que la rentabilidad vuelva a ser un 10%. Ese sería un ejemplo del valor esperado o de dónde lo podemos usar, dónde se puede calcular. Bien, ahora por último tenemos la varianza. La varianza de una variable aleatoria es una medida de dispersión definida como la esperanza del cuadrado de la desviación de dicha variable respecto a su medida. Su unidad de medida corresponde al cuadrado de la unidad de medida de la variable. Por ejemplo, si la variable mide una distancia en metros, la varianza se expresa en metros al cuadrado. La varianza tiene como valor mínimo 0, la desviación estándar, o sea, la raíz cuadrada positiva de la varianza. Es una medida de dispersión alternativa expresada en la misma unidad que los datos de la variable, objeto de estudio. Hay que tener en cuenta que la varianza puede verse muy influida por los valores atípicos y no se aconseja su uso cuando las disciplinas de las variables aleatorias tienen colas pesadas. En tales casos se recomienda el uso de otras medidas de dispersión más robustas, por así decirlo. Y eso sería todo. Como podemos ver, aquí tenemos la fórmula de la varianza, o sea, cómo se puede sacar y las fórmulas de aquí, como podemos ver, si que es una variable discreta, la fórmula de hacer los cálculos será, como podemos ver, aquí tenemos la operación. Si X es una variable continua, aquí tenemos la operación y que también puede calcularse como, y aquí tenemos la fórmula, como podemos ver. Y eso sería todo. Eso sería todo. Muchas gracias. Espero que les haya ayudado. Una vez más, muchas gracias por asistir a estas mini clases y nos vemos en otra.